después recibieron el premio Nobel, no por eso, hay alguien que se llama Karl Steiner que recibió 2 premios Nobel. Por cierto, yo trabajé en ese laboratorio tiempo después, en el laboratorio de Karl Steiner, y lo que hicieron era, o sea, ustedes inmunizan un animal, este animal lo inmunizan con este microbio, ¿sí? Y aparte de los anticuerpos, una es la respuesta de anticuerpos, la otra es la respuesta de linfocitos T, que no es por anticuerpos. Esos matan directo, ¿sí? Y los anticuerpos ya vimos más o menos cómo, ¿no? Pero bueno, entonces a este animal que lo inmunizaban con este microbio, pues generaba respuestas de anticuerpos y respuestas de linfocitos T. Y lo que hicieron ellos en ese periodo estaba en disputa que era más importante, si la respuesta de anticuerpos o la de linfocitos T. Entonces, como todo, resultó que las dos son muy importantes, pero ellos se dedicaron a la respuesta de linfocitos T. Entonces, en este animal que ya estaba inmunizado contra esto, le sacaron linfocitos, hicieron un extracto de los linfocitos T, los lisaron y luego inocularon a este otro ser biológico, que no lo voy a llamar animal, ¿no? Yo sí lo inocularon a él, y adivinen que él nunca le habían inoculado este microbio. Pero entonces, cuando a este otro animal le inoculan este microbio, él ya estaba defendido. Porque se le había pasado, le habíamos transferido la inmunidad que yo tenía contra este microbio, se la transferimos a él. Eso, así surgieron los factores de transferencia, que empezó Karl Steiner y Chase, no sé quiénes, en los 40s. Y Sergio Estrada se fue muy joven a Estados Unidos y él fue el que generó el primer posgrado de inmunología, que creo que sigue siendo el único hasta ahorita. Es una desgracia que en 120 millones de gente nada más hay un posgrado de inmuno, y le dio por seguir trabajando en eso. Y entonces, el problema que yo le veo, yo lo discutí mucho con él, ya no, es de que, o sea, se emocionaron tanto que lo trabajan en muchas cosas. Entonces, y creo que andan por caracterizar qué es, qué molécula es, o qué son, qué moléculas son. Pero sí, aparentemente, y más como ellos lo están enfocando, no es que sea específico contra algo, sino es un inmunoregulador, whatever that means. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo, sí, doctor. Bueno, en otras épocas se aplicaba como una especie de vacuna para mejorar las defensas. ¿Qué tan válido, bueno, más bien qué tan útil es? Porque bueno, ya no lo he escuchado mucho. Antes se ponía la inmunoglobulina. No, es que hay varias, digamos, ¿cómo le llamaríamos? No es vacuna, pues. Ajá, porque bueno, vacuna es eso que es el hecho activo. Usted pone un producto microbiano, o el microbio pero muerto, o el microbio pero irradiado, o el microbio pero castrado, que no se pueda reproducir, no dice, biológicamente hablando, y entonces el sistema inmune lo reconoce y genera una respuesta. Eso es una vacuna. En realidad, por eso nosotros nos estamos vacunando cada vez que nos comemos un taco, sí, besamos a perengana, fulano o sultano, etc. Pues es prácticamente una vacuna, inducimos la respuesta. Pero la otra cosa que usted puede hacer es transferir esa respuesta, ¿sí? Por ejemplo, muchos de los niños, déjenme decirles, la inmunodeficiencia más común en el mundo, y nosotros en México no somos la excepción, es deficiencia de IgA. No tienen IgA. Y yo les dije que si la IgA, o tienen niveles muy bajos, y yo les decía que la IgA está en todas las secreciones, que si la marcáramos de color, la IgA de color verde naco, veríamos aquí verde naco, acá, todos los orificios y donde hay mucosas y secreciones estarían verde naco. Entonces esos niños se enferman cada rato. Entonces es muy fácil desde hace probablemente 4 o 5 décadas, porque se compra inmunoglobulina, ni siquiera la IgA, y se les pone, y ya, entre comillas, ¿sí? O sea, no es para andarse poniendo inmunoglobulinas, así de sencillo. Yo no recomiendo a nadie que no tenga problemas, ni a él que no se tome medicamentos, me voy a poner una, no tiene caso, porque la otra es cosas complejas que no hemos estudiado. O sea, las inmunoglobulinas, acuérdense, son un anticuerpo, pero son moléculas que tienen complejos sistemas de regulación, el feedback, y eso no los hemos estudiado. Entonces, no es nada más de que las metan, porque, por ejemplo, seguramente las inmunoglobulinas que tenemos en México, las que se venden en México, producidas de gente mexicana, reconocen Escherichia coli, Salmonella, Bruselas, porque es natural. Entonces, si los niños se van a estar infectando, un niño que tiene inmunodeficiencia de cuerpo, pues le ponen inmunoglobulina, sí. Pero así nada más porque sí, no, de ninguna manera. Y antes era muy común, pero ahora ya casi no. No, pues qué bueno que no. No, porque puede tener, el efecto puede ser otro efecto contrario. Pues, ¿sí? Si usted no tiene, digamos, si tiene y se mete extras, lo más probable es que vaya a suprimir algunas cosas, incluyendo la respuesta propia a Salmonella, a Brucela, a eso me refiero. Pero está poco estudiado. Sí.
¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Doctor, ¿y la respuesta que no es heredable en algún futuro se puede volver heredable o no? ¿Y la nieve? No, es difícil porque, o sea, eso, digamos, hay mucha disputa ahorita y tiene que ver con conceptos lamarckianos o no que están resucitándose prácticamente, no resucitándose porque hay prejuicio en realidad y hay muchas cosas que son, digamos, adquiridas que pareciera que no, pero que pasando el tiempo y los miles de años sí resultan heredables. Yo no lo sé, pero yo me sospecho que algunas respuestas, por ejemplo, hay anticuerpos aquí, nosotros tenemos anticuerpos que aunque ustedes no quieran se están produciendo y reconocen algunas cosas, paredes bacterianas, reconocen fosfolípidos que no tenemos nosotros. Muy seguramente, en algún periodo muy antiguo, esos anticuerpos, es probable que hayan terminado incorporadas al panel hereditario. ¿Sí? Ahorita ya son herencia. La mayor parte, pero no los quiero confundir, esos se llaman, como si los otros no lo fueran, esos que estoy hablando se llaman anticuerpos naturales, porque no tienen ustedes que ponerme este antígeno para que yo produzca un anticuerpo. A esos anticuerpos les vale, los producimos y son considerados como una respuesta innata, primaria, de que viene desde el año del cohete, de millones de años. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Y terminaron por ser heredables. Nadie ha demostrado eso, pero no lo sé, la verdad no lo sé. Si en algún lugar en el año 40.037, algunos de los anticuerpos van a ser heredables. Déjenme plantearle de otra manera la pregunta, y la voy a voltear. ¿Por qué deberíamos heredar la respuesta de mi mamá contra la hepatitis? ¿O por qué no? ¿O ustedes qué creen? Por ejemplo, mi mamá, vamos a suponer, no sé, tuvo hepatitis. ¿Por qué yo no heredo esos anticuerpos contra la hepatitis? ¿O sí los heredo? Porque el virus cambia. ¿Sí? Supongamos que no cambia el virus. Yo creo que es por lo que nos comentó en algún momento algún doctor, que es porque el cuerpo depende de economizar. Ok, ¿y por qué no sería más económico que, digo, si mi mamá tuvo hepatitis, salmonela, no y mi papá, virus de Epstein-Barr, ¿para qué demonios voy a andar yo generando mi propio destino inmunológico en lugar de heredarlo? ¿O si lo heredo? No se hereda, eso es lo impresionante. Y lo impresionante es que participan varios genes, o sea, ustedes meten esto aquí y participan varios genes para ir a reconocer esta porquería. Y en pocos días se juntan y hacen la respuesta. Y de una respuesta ultra, archi, recontra, es casi de veras religiosamente impresionante. O sea, cómo esa respuesta se genera y cómo es tan específica contra esa cochinada, pero no es heredable. Y mi motivo es ese. Por ejemplo, ¿qué tal si el virus de hepatitis que infectó a mi mamá, y yo ya traigo los anticuerpos, ya los tengo, ¿no? Pero resulta que el virus cambió. Claro. Entonces, y además el genoma mío sería una masacote de puro DNA con toda la porquería que traigo heredada, ¿no? Y entonces no, es mejor, entre comillas, biológicamente hablando, y es más económico, aunque es muy complejo, que cada quien construye su propio destino de anticuerpos. ¿Sí? Dos cosas, doctor. ¿Usted sería tan gentil de regalarme su correo? Sí, claro. Sí, claro. Y una preguntita ahí para terminar. ¿Algo sobre psiconeuroinmunología? ¿Y la nieve? No, déjenme decirle. Ahí están los tumores, doctor, que están ahí. Déjenme decirle, yo tuve esa inclinación cuando era muy joven y empecé a estudiar inmuno, porque la inmunología per se es fascinante, y la psicología también, y neuro, pues son tres cosas impresionantes, ¿no? El correo es así minúscula todo, leflores, @ es muy sencillo, sinvestar.mx, y yo soy Leopoldo. Déjeme decirle por qué no ha despegado, yo creo, porque es muy fascinante y es muy atractiva. El problema que yo veo, si hablamos muy francamente, muy claro de por qué no ha despegado, porque usted, por ejemplo, no ve las publicaciones, por ejemplo, de psiconeuroinmunología, que más o menos abarca todo eso, al mismo nivel de las publicaciones o de las discusiones que hay de inmunología sola o de neuro sola. Yo creo que porque no se han conjugado todavía, digamos, déjenme poner un ejemplo que yo sí conozco, porque yo tuve que hacer una revisión de eso, revisé prácticamente la literatura de veras, desde 1800, y todavía no sabía que había gente que se había metido en eso. Por ejemplo, que había la respuesta inmune, por ejemplo,
discípulos directos de Pasteur intentaron hacerla condicionada, ¿sí? como parte de un reflejo condicionado, pero hay mucho. Donde yo veo el problema es que la rigidez, no la rigidez, como diríamos, lo estricto que se rige, por lo que se rige la neuro y por lo que se rige la inmuno, no ha sido igual que la psiconeuroinmunología. Le voy a dar un ejemplo, ¿no?, de los muchos que me acuerdo. Por ejemplo, para ver que de veras algo está proliferando los linfocitos cuando usted mete este antígeno, por incorporación de timidina en los ácidos nucleicos y todo, hay patrones y muy definidos de cuánto sí puede ser significativo o no. Cuando uno va a los journals se publica eso, son muy laxos, ¿sí?, en ese sentido. Y yo creo que lo que falta es gente de los dos lados que se claro, metan, que hagan el puente. que se hagan el puente. Eso es lo que falta. Pero es un área fascinante, pero por supuesto, o sea, un montón de cosas. Le digo, la interleucina 1 fue primera conocida como un pirógeno endógeno, que tenía que ver y alteraba incluso las ondas, no me acuerdo cuáles, eso hace como 30 años que lo leí, alteraba la interleucina 1, que ahora nada más se le conoce desde el punto de vista de la inmunología, fue primero conocida como algo que alteraba las ondas de sueño, por ejemplo. Ya casi no se conoce nada de eso, desgraciadamente, porque creo que la hibridación de eso va a ser una maravilla, ¿no? Perdón, yo no sé si el doctor, de pronto los compañeros recuerdan, en un seminario que tuvimos hace un mes o algo así, le preguntaba yo al doctor sobre, que usted lo tocó muy por encima al comienzo, de cómo nuestra microbiota intestinal modula nuestro comportamiento, ¿no? O sea, Acaba de mencionar, porque realmente ingerimos lo que ella... Bueno, eso es lo que está poniéndose en boga. Por eso el New York Times se aprovechó y dice, bueno, aguas con la microbiota, dice que, o sea, son muy egoístas, ellos van por lo suyo, aunque creamos que nosotros nos gustan los chocolates. Oiga, doctor, una final, digo, mía, ¿usted en qué trabaja o cuál es su línea de investigación? ¿Qué está haciendo actualmente? Inmunología. No, o sea, en realidad yo trabajo fundamentalmente dos cosas. Trabajé células dendríticas y Las centinelas, y lo estamos dejando un poco porque mi viejo amor eran linfocitos B. Entonces, o sea, trabajo las dos todavía, células de centinelas dendríticas y linfocitos B, respuestas de linfocitos B. Pues, si no tiene ninguna otra pregunta. Le agradecemos muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Flores, del Departamento de Biología Celular, su generosa, siempre muy entusiasta presentación. Ustedes habrán visto que entusiasmo para todos los temas no le faltó, y además pues la erudición que tiene, la manera de presentarlo, etcétera, pues